Bienvenidos a Colombia, ¿cómo vamos? El espacio de radio IUDC, donde evaluamos el pulso del país, medimos la calidad de vida de los colombianos y analizamos el presente y futuro de nuestra nación. Educación, economía, seguridad, negocios, percepción ciudadana y más. Todo lo que necesitas saber para entender hacia dónde va Colombia, cómo avanzamos y qué nos falta. Comienza aquí, Colombia, ¿cómo vamos? Muy buenos días, hoy es 24 de septiembre de 2025, bienvenidos a Colombia, ¿cómo vamos? Un programa de radio IUDC, realizado para plantear temas de interés nacional con el objeto de medir y evaluar la calidad de vida de los colombianos, el progreso del país, mirar nuestra evolución, nuestra involución, lo que es interesante para nuestra comunidad y pues, ¿por qué no?, tratar temas de educación. En esta oportunidad tengo unos invitados de lujo. Primero, pues contamos con la presencia del doctor Guillermo Hoyos Gómez, rector de la institución, y en apoyo siempre al programa de comunicación social y a todas las locuras que hacemos con Radio IUDC y con Media IUDC, al profesor Uriel Bedoya Correa. Alma también del programa de comunicación social. Bienvenidos, bienvenido, profe Uriel, ¿cómo está hoy? Muy bien, muchas gracias a todos nuestros seguidores de Radio IUDC y obviamente de la Universitaria de Colombia, toda la comunidad universitaria, muchas gracias por este espacio que sin duda alguna es un espacio en donde podemos discutir sobre todos los temas, especialmente tan coyunturales e inclusive de las buenas ideas que salen desde la comunidad universitaria. Un saludo muy especial al doctor Guillermo Hoyos que nos acompaña también aquí y gracias nuevamente doctora Claudia por esta oportunidad tan importante. Y creo que nos va a converger en un tema supremamente fundamental, quizá que tiene que ver con el tema de las pruebas Saber Pro, pero también hablar un poco de la calidad de la educación, que es el propósito que tienen las pruebas Saber Pro en Colombia. Por eso hemos invitado al doctor Guillermo Hoyos Gómez, rector de Institución Universitaria de Colombia. Doctor, le damos una cordial bienvenida. Bueno, un saludo a todos los oyentes de nuestra emisora. Les habla Guillermo Hoyos Gómez, yo soy el rector. Bienvenidos a nuestra emisora y al día de hoy que creo que me tienen una serie de preguntas con respecto al Saber Pro que nuestros estudiantes presentan 2 veces al año. Cuénteme, Claudio, ahora sí. Gracias por sus palabras de bienvenida. Usted sabe que este medio es suyo, de manera que vamos a hacer la introducción. ¿Qué es la prueba Saber Pro? Porque hoy nos vamos a dedicar a analizar la prueba Saber Pro. Un examen estandarizado para todas las universidades de Colombia, diseñado por el ICFES, con el que se mide la calidad de la educación superior. Se evalúan las competencias de los estudiantes próximos a graduarse, no importa la disciplina a la que pertenezcan. Se estructura a partir de la presentación de 2 tipos de pruebas. Una que es relativa a las competencias básicas y otra específicamente ligada a los saberes y conocimientos de cada una de las disciplinas de formación de las universidades. Profe Uriel, usted como académico, ¿le parece que deberíamos estandarizar y que tanto en las 2 fases de presentación de la prueba los estudiantes se sometieran a las mismas? Porque es que el ICFES determina en el primer semestre solamente hacer evaluación sobre competencias básicas y en el segundo semestre del año incluye las básicas y las complementarias, las específicas de cada carrera. Esto empezamos es como, mejor dicho, a construir procesos críticos frente a la prueba. ¿Usted qué piensa de eso? Pareciera que fuera una prueba estandarizada, pero y que cumpliera con un requisito para todos los estudiantes, que luego del 75% de sus créditos vistos
candidatos estén obligados a presentar esta prueba. No obstante, sí hay que desmitificar el ejercicio en términos de que la prueba resulta ser un ejercicio estandarizado. Muy por el contrario, hay dos cosas importantísimas dentro de la prueba Saber Pro que antes se denominaba ECAES, y es que permite construir indicadores de calidad de la educación, y lo segundo es que fortalece en términos de la evaluación de las competencias que adquieren los estudiantes en cada una de las universidades que estudian. Entonces hay un ejercicio muy juicioso del profesor Daniel Bogoya de la Universidad Nacional, que durante los últimos 5 años le ha venido haciendo seguimiento a las pruebas Saber, como exdirector del ICFES y hoy profesor titular de la Universidad Nacional. Y en el último lustro, ha definido de alguna manera que la prueba Saber Pro está definida precisamente para establecer niveles de calidad en la educación en Colombia. Entonces el ejercicio que hace el profesor Bogoya es determinar obviamente un ranking que no establece de alguna manera cuáles son las más importantes, cuáles son las mejores y cuáles son las peores. Más bien mide un poco la participación de los estudiantes, pero también mide obviamente las competencias en las cuales de alguna manera y las habilidades que han adquirido los estudiantes al momento de presentar la prueba. Y eso es fundamental para desmitificar que la prueba Saber Pro no es un asunto estándar, sino que es un asunto obviamente que contribuye a mejorar los indicadores de la calidad de la educación en Colombia. Doctor Hoyos, se dice específicamente que la prueba mide el nivel del estudiante en calidad de conocimiento, pero ¿usted cree que la prueba en sí misma se constituye en un ranking para las universidades a las que pertenecen estos estudiantes? Claudia, realmente el ICFES siempre ha sostenido que es una revisión de cognición de los estudiantes para validar sus competencias frente a la profesión que ellos han cursado. El ICFES siempre ha dicho que no es un ranking, pero realmente cuando presentan los resultados, los presentan de 1 hasta el número de instituciones que se presentan al Saber Pro. De ahí que si bien el ICFES sostiene que no es un ranking, la medición y la comercialización o inclusive las mismas instituciones nos tomamos los valores presentados por el ICFES y nosotros mismos nos estamos convirtiendo en el ranking. O sea, nosotros hacemos que eso se vuelva un ranking y que todo el mundo lo vuelva un ranking, y que cuando las instituciones que hacen publicaciones en prensa, radio y televisión, entre otras cosas, Universitaria de Colombia nunca tiene pautas publicitarias ni en radio, ni en televisión, ni en la prensa. Nuestra publicidad es el voz a voz. Y si hay algo que valorar es que el 66.6% de los estudiantes que llegan a Universitaria de Colombia llegan por recomendación de los mismos estudiantes. Eso tiene un inmenso valor, más que nosotros pusiésemos avisos carísimos. No, preferimos invertir la plata en nuestros estudiantes. Pero volviendo al tema, somos las mismas instituciones las que decimos estamos en el primero, en el sexto, en el 10º, en el 15, en el 100 y pico de las 300 y pico de instituciones que hay. Luego, comúnmente y comercialmente, somos nosotros mismos como instituciones de educación superior que conseguimos y que convertimos los datos del ICFES en el ranking. Y cuando hay publicaciones como Semana, que hace una publicación de las universidades y cómo les fue en el ICFES, lo vuelven un ranking y lo sacan igualmente por el número y la posición que ubicaron sus estudiantes en el conocimiento de las profesiones. Profe Uriel, nosotros en Universitaria de Colombia venimos sosteniendo un proceso de capacitación
En principio lo hicimos como orientados a ver el estudiante que conocía de determinados capítulos de su formación, y después hicimos una modificación estratégica y fue enseñarles a manejar las preguntas de la prueba, es decir, identificar el estudiante cómo puede vencer las preguntas en medio del tiempo que tienen para responder. ¿Cómo se vive esto en el aula? El propósito de los cursos complementarios que hace la Universitaria de Colombia en términos de fortalecer un poco la presentación que tienen que hacer los estudiantes y la preparación que se le debe hacer, no es decirle al estudiante, oiga, usted prepárese para la definición de los conceptos. En efecto, mi doctora Claudia, hay que revisar un poco, y es que se cree que en las pruebas Saber Pro los estudiantes tienen que ir con un ejercicio memorístico, porque pues hay un ejercicio en proceso de enseñanza y aprendizaje que pues obviamente se viene cambiando y se viene replanteando, y es el tema de que el conocimiento pasa por un asunto de la memoria. Es fundamental, sin duda alguna, pero la pregunta o las preguntas no están desarrolladas precisamente para hacer un ejercicio memorístico. 2 más 2 es igual a 4. No, las preguntas están diseñadas precisamente para poner a prueba al estudiante en sus habilidades y en sus competencias, en donde puedan aplicarlo en casos reales. Entonces, los cursos que hace la Universitaria de Colombia, que hay que decirlo entre un gran paréntesis, que son gratuitas para todos los estudiantes, y es que es poderles explicar cómo se van a enfrentar en su momento en la presentación de la prueba, y cómo es que le van a salir obviamente algunas preguntas a través de los ejemplos que los docentes llevamos allá. Es ponerlos en esa cuestión de realidad al momento de al momento de presentar la prueba en el Saber Pro, de darles tips para que puedan llegar obviamente relajados, un poco liberados, y que la presión obviamente de la presentación del examen no sea una camisa de fuerza en términos del ejercicio de la memoria, sino más bien de poner a prueba sus conocimientos y habilidades y conocimientos que han adquirido durante el recorrido de los semestres y de los créditos en la universidad. Eso es fundamental, porque cuando el estudiante internaliza la forma en la cual debe de contestar y tener en cuenta la apropiación de esos conceptos fundamentales a la hora de contestar, es más casuístico que otra cosa, es más juicio situacional. Entonces pues el estudiante puede tener unos muy buenos resultados, que yo espero, mi doctora Claudia, que en algún momento podamos dialogar en este espacio sobre cómo le ha ido a la Universitaria de Colombia en los últimos 5 años. Y curiosamente, frente a las pruebas Saber Pro, la Universitaria de Colombia, si bien es cierto no es una de las mejores, sí por lo menos la tendencia ha venido creciendo en términos de acercarse a las mejores universidades en la prueba Saber Pro, y hay una constante de crecimiento en los 5 años. Venimos de la cola y pues vamos subiendo y vamos escalonando puestos, y ese es un muy buen resultado. Eso es un síntoma, y un buen síntoma, y el síntoma tiene que ver precisamente con la articulación de 3 actores fundamentales: el cuerpo administrativo, que está comprometido con este ejercicio; los docentes, que de alguna manera se han venido cualificando al interior de la Universitaria de Colombia; y 2, el compromiso de estudiantes frente al querer presentar una prueba en donde se les mida definitivamente el conocimiento. Y si uno quisiera hacer un ejercicio comparativo con las otras universidades en esos rankings, pues de alguna manera uno encuentra resultados positivos para la Universitaria de Colombia, que es una institución joven, hay que decirlo. Eso quería comentarle, profe Uriel. Y digamos que vale la pena decir que en el último reporte que presenta, con base en el estudio del profesor Bogoya, que presenta el Observatorio de la Universidad de Colombia, nos deja en un ranking donde vamos en verde. Ese indicador vale la pena resaltarlo. Las instituciones que se inscriben dentro de ese gran listado que están en verde es porque de alguna forma fueron escalando posiciones en condición de mejoramiento, mientras que hay otros que crecieron y aparecen en rojo. Universitaria de Colombia felizmente presenta un resultado en la posición 165, donde nosotros estamos con una evolución frente a los años anteriores. Doctor Hoyos, ¿eso qué implica? Nosotros venimos escalando posiciones, pero ¿cuál podría ser una lectura de satisfacción de ese color verde? ¿Estamos por encima de quién? A ver,
la misma publicación que hace estadísticamente el ICFES y que la retoman varias publicaciones, dentro de ellas el observatorio de la universidad, que usted sabe que es un observatorio que miramos todos, a diario miramos cómo va la universidad colombiana, lo miramos en el observatorio, ahí hay de todo, ahí presentan cosas bien, cosas mal, cosas sesgadas, bueno, en fin. Y en esas publicaciones del ICFES hacen en esta oportunidad un ex director del ICFES es el que maneja esas estadísticas y presenta cómo les fue a las universidades. Así es que Universitaria de Colombia en el año 21 al paso al 22, del 22 al 23 y del 24 al 20, del 23 al 24, perdón. Hemos ido avanzando en el lugar y en la posición. Y en este momento nos presentan como una de las instituciones que más crecimos entre el año 21 al año 24. Y por eso nos ponen en las publicaciones en una franja verde, que quiere decir que hemos crecido suficientemente bien y nos clasifican y nos reconocen el crecimiento de nuestra universidad en los posicionamientos que dan esas estadísticas, para no hablar de ranking. Pero es por el reconocimiento que nos han dado entre el 21 y el 24, que hemos tenido unas muy buenas posiciones de reconocimiento de los saberes de nuestros estudiantes. Con base en este resultado positivo, profe Uriel, uno sabe específicamente que las mallas curriculares de los programas en la generalidad de las universidades no incluyen una competencia absolutamente valiosa para el egresado, y es esa competencia comunicacional en la capacidad de escritura, que es su expertise. Sí. ¿Cómo siente a esos estudiantes? ¿Llegan con el miedo de enfrentarse a una hoja en blanco? ¿Qué es lo que usted hace justamente en el proceso de preparación para decirles, mire, el proceso de escritura tiene una metodología y es que no es un acto repentista, no es un hecho que uno no deba planificar? ¿Cómo ha sido su experiencia con respecto a los estudiantes en ese sentido? Mire que hay unas particularidades en los estudiantes y yo creo que este es el problema que se enfrentan muchos cuando tenemos el síndrome de la hoja en blanco. Y es un terror enorme de saber qué escribo dentro de esta hoja en blanco. También es válido pensar que la hoja en blanco es un ejercicio de escritura, ¿no? Sin duda alguna, pero en efecto el síndrome de hoja en blanco para los estudiantes es importante fortalecerlo y enfrentarse precisamente a un reto. Y es que también hay que darles un poco o acompañarlos en términos de estructura de la escritura. No es fácil escribir. No, para nadie. Para nadie. Para nadie. Y muy seguramente eso tiene que ver con las competencias. Algunos muy seguramente se destacan en ejercicios matemáticos, otros se destacan en el dibujo, otros se destacarán en la escritura, y uno tiene que aprender a identificar esas habilidades. Entonces el hecho de presentarles una hoja en blanco también implica un ejercicio previo, y es la lectura. Entonces yo les comento a los estudiantes, lo primero que para fascinarse entre el mundo de la escritura, pues hay que leer un poco. Y hay un hábito supremamente importante que deberíamos todos cultivar, ¿no? Y es la lectura en voz alta. Totalmente. Y teatralizada, ¿no? Sí, con unas inflexiones de voz, llevando justamente a esa vivencia propia, a tratar de ubicarse en el lugar de los hechos, y uno vive las circunstancias. A que conviva precisamente con la situación de la lectura, porque es maravilloso la lectura en voz alta. Y entonces cuando el estudiante o con cualquier persona puede tener un ejercicio de lectura en voz alta, el cerebro se activa de una forma totalmente diferente, la voz funciona muy bien, y entonces cuando llega la hoja en blanco, pues muy seguramente uno va a tener una tranquilidad
y va a fluir mejor el pensamiento para poder escribir. Entonces, esa es una estrategia importante. Y también decía que el papel del docente en los cursos, en cualquiera de estos de escritura, o por lo menos para las competencias relacionadas con Saber Pro, con comunicación escrita inclusive, es importante llevar la estructura, porque la prueba también le pregunta cosas específicas y le dice a usted, escriba, opine o tenga una estructura coherente frente a un tema en particular o a una pregunta en particular. Entonces le pide a uno un texto argumentativo. Claro. Y el texto argumentativo pues tiene una estructura fundamental y es obviamente hacer toda una introducción, desarrollar los argumentos o la tesis. Claro. Y obviamente generar una síntesis o una conclusión. Entonces es importante que si el estudiante internaliza esta estructura, va a llegar muy preparado, por lo menos a la prueba, para saber, yo tengo que escribir un texto argumentativo que me lleva a una introducción, a unos argumentos y a una conclusión. Entonces es una fórmula matemática inclusive que yo se las dibujo especialmente en el tablero, en donde les digo TA, texto argumentativo, es igual a una introducción más argumentos más conclusión. Y pues a través de esa fórmula matemática, entre comillas, pues muy seguramente el estudiante va a llegar un poco más preparado. Más allá de ese ejercicio, pues de alguna manera el estudiante sí tiene que estar enterado y actualizado obviamente de lo que sucede, de los problemas sociales contemporáneos que suceden en el país, porque las preguntas van a rondar sobre esos temas. El aborto, las cirugías estéticas, asuntos económicos como por ejemplo, ¿qué opina usted de el manejo del clima, del cambio climático, del uso de los combustibles hoy, de los combustibles amigables con el medio ambiente, de las cirugías estéticas? Entonces es importante que el estudiante también tenga una lectura sobre la realidad social que vive. Más los temas de país, porque yo creo que normalmente el ciudadano de hoy, pues como ha cambiado un poco la forma de buscar información, como ha cambiado un poco aquello de enterarse de una fuente fiel, porque la gente ni siquiera hace la preselección de sobre cuál fuente va a buscar información. Entonces, este fenómeno de las redes sociales, de muchos medios que han surgido en el ecosistema de la nube, del internet, hace proliferar una serie de medios que solamente manejan temas sin arraigo en los hechos reales. La persona del común busca ahora su propia fuente de información. Pero también tiene una posición cómoda, y es que como que no quiere saber nada del país. Usted también le recomienda que estén durante todo el tiempo de preparación haciendo esa dinámica de enterarse de lo que está pasando en la economía, de si hubo un debate en el Senado, que si se apoyó o no se apoyó la propuesta del gobierno en cuanto a la reforma tributaria, a la reforma de salud, a los temas que nos preocupan. Es que eso es base fundamental. Además, en la interacción propia de un individuo que en su vida real, en su vida de trabajo, de fortalecimiento de la personalidad y de su interacción social, tiene que tener un tema sobre el cual pueda argumentar y del que pueda comentar, además porque es el que está encima de la mesa y no necesariamente son las últimas presentaciones de Maluma, ¿no? No, sin duda alguna, el estudiante hoy en día tiene una posición supremamente crítica y es que no desconoce la realidad del país. Lo que sucede es que hay veces tiene unas fuentes que de alguna manera no le ayudan a estar mejor enterado y mejor informado frente a una posición crítica de la realidad de lo que sucede en Colombia. Y tampoco podría ser ajeno. Creo que las manifestaciones y los movimientos sociales del 2019 y 2020 fueron provocadas por los estudiantes y por muchos jóvenes, y por tanto pues ellos obviamente se echaron a cuesta de que hoy somos una posición crítica frente a lo que está sucediendo en el país. Y esas voces son sanas y esas voces son constructivas. Ahora bien, hay una enorme responsabilidad de las fuentes de información en donde yo obtengo estos datos y esta información, y en eso sí hay que tratar de ayudar obviamente al estudiante para poder identificar qué puede ser una muy buena información crítica, sosegada, parcializada, imparcial, perdón, y también con las posturas políticas que tiene la información. No pasa absolutamente nada, sino más bien es
cómo yo me apropio de ese conocimiento, cómo yo me apropio de esa información y que de alguna manera la pongo en una disposición crítica para poder obviamente ser más objetivo a la hora de expresar, ¿no? Y hay una cosa, mi doctora Claudia y mi doctor Hoyo, sí, es que definitivamente el ser humano cuando escribe es el pensamiento el que de alguna manera le está hablando a la hoja. Entonces uno puede darse cuenta que los estudiantes tienen una posición crítica. Mire que tristemente podríamos comparar ese ejercicio de la posición crítica en términos de la prueba Saber Pro, y en el caso de los estudiantes de la Universitaria de Colombia, vemos que los mejores rankings están dados es precisamente en la prueba de lectura crítica. Acá en la Universitaria de Colombia. No tiene un crecimiento supremamente importante, pero por lo menos hay un crecimiento que se mantiene en términos de que hay una posición crítica y que el estudiante entonces ha aprendido a leer la realidad social acá en la Universitaria de Colombia. Y también es una constante en las universidades. No obstante, si se compara con pruebas como por ejemplo la prueba PISA, claro, nos va muy mal. Eso depende de quien lo mire. Si lo mire y cómo lo mire. Y cómo lo mire, y que puede ser o mira el vaso lleno o el vaso vacío o el vaso medio lleno. Y entonces la posición de la Universitaria de Colombia, aunque mantiene una creciente moderada, sí podemos decir que le va muy bien en lectura crítica, le va muy bien en la prueba de inglés, para que se dé cuenta mi doctora Claudia, le va muy bien, y pues obviamente hay que seguir fortaleciendo otro tipo de competencias que están establecidas. Entonces en la prueba PISA uno puede ver los análisis y claro, tristemente la calidad de la educación tiene una debacle bastante importante, unas conclusiones llamativas y preocupantes para el país. No nos va bien en lectura crítica, no nos va bien en escritura, no nos va bien en comprensión, tampoco nos va bien en matemáticas. Claro. Entonces, hay que hacer esos ejercicios y creo yo que la prueba de alguna manera tiene que reflexionar en las directivas y tiene que poner a reflexionar a toda la comunidad académica, que es esa triada entre estudiantes, cuerpo docente y directivos, para poder decir algo está sucediendo. Y la cifra que presenta en la última evaluación en el 2024 es precisamente para pensar y decir, estamos haciendo las cosas bien. La Universitaria de Colombia viene haciendo las cosas bien, pero entonces hay que seguir fortaleciendo y seguir mirando el camino de cómo va a ser para acercarnos más hacia la punta. Preguntemos en este escenario de Radio IDC cuáles son las mejores universidades. Siempre se va a mantener entre Universidad Nacional y Universidad de los Andes. Inclusive el estudio del profesor Bogoya dice, pareciera que fuera el mismo panorama y el mismo mapa. Siempre están las mismas en el primer lugar, las medias en el medio y las últimas en las últimas. Pero si miramos, por ejemplo, la calidad de la educación, dice el profesor Bogoya, y es que entre la última, que es la Universidad del Chocó, y la primera, que es la Universidad Nacional en el 2024, hay una diferencia de 68 puntos. Y hay una constante importante, y es que la primera es pública y la última es pública. Entonces hay un panorama que hay que reflexionar. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la mejor es una pública y por qué la peor es una pública? ¿No se supone que hay un ejercicio estandarizado? Entonces ahí se desmitifica de que el proceso de enseñanza y aprendizaje en las universidades no es el mismo. Claro. Pues con base en muchas cosas que usted ha dicho, yo le voy a dar paso al doctor Hoyos y le voy a solicitar que nos cuente un poco si desde la misión, desde estas declaraciones institucionales como una misión, como una visión, nosotros tenemos un desarrollo del pensamiento crítico. ¿Qué hay por detrás en toda la parte académica para fortalecer ese pensamiento crítico desde cada una de las áreas del conocimiento que forman parte de las carreras de Universitaria de Colombia? Uno esperaría, Claudia, que sí, que los resultados fueran de verdad el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Y eso hay que evaluarlo desde diferentes puntos de vista. En este momento estamos en la transición de los estudiantes que vienen de colegios barriales, de colegios distritales, y también de colegios de estratos, y ahí sí tenemos que tocar la jartera de la palabra estratos, de colegios 5 y 6. Obviamente, cuando uno mira esa situación, encuentra una distancia inmensa entre un muchacho graduado
en un colegio barrial o en un colegio distrital frente a un muchacho que venga de un colegio estrato 6. Primera situación es que esos muchachos llegan aquí hablando casi nativo entre 2 y 3 idiomas. Y los colegios distritales a duras penas medio logran hablar una o dos palabritas en un idioma extranjero. Una parte que ahí eso hay que visualizarlo. Lo otro es que estos muchachos están terminando las cohortes y por lo menos nos demoramos unos 7 años más de muchachos que se graduaron de promoción automática. Y esa promoción automática, el mal que le hizo a la educación es gravísimo, porque son muchachos que llegan sin saber leer, un poco de escritura, poco de análisis, poco o nada de investigación y nulos en lectura. O sea, yo creo que ni siquiera el periódico. Entonces, ese tema es bien complejo y es un tema que tenemos que revisar las universidades y de hecho algunos temas nosotros tenemos que regresarnos con estos muchachos que quieren estudiar ingeniería casi hasta los quebrados para que puedan entender un cálculo diferencial o un cálculo integral o una física mecánica o eléctrica. No es fácil para las universidades recepcionar este tipo de personas y eso se ve reflejado en los exámenes de estado. Mire que los exámenes de estado son bien deficientes en cuanto a sus resultados comparados con las pruebas PISA de otros países. Entonces ahí está el pensamiento crítico que más es crítica a lo que hacen los docentes del distrito, que verdaderamente es bien difícil a pesar de que ellos tienen una calidad de formación muy buena. O sea, usted en el distrito encuentra especialistas, magíster, doctores, pero no sé si es que toda esta situación compleja del país los ha convertido en personajes afóbicos, a hacer una excelente transmisión de cognición que sus estudiantes necesitan. Es como una transmisión de cognición aperezada. Yo aprovecho este espacio, mi doctora Claudia, para preguntarle también al doctor Hoyos, porque es que no podemos dejar pasar, obviamente, a quien de alguna manera le llegan todas estas inquietudes y pues nos pone a pensar en ejercicio colectivo, porque pues hay que destacar sin duda alguna el liderazgo que el doctor Hoyos y el equipo de administrativos ha tenido en la Universitaria de Colombia, y es qué hacer de aquí en adelante para que los estudiantes de la Universitaria de Colombia sigan creciendo. Hay un propósito, y estoy seguro que sí, pero dejémoselo a la comunidad universitaria que escuche precisamente los intereses que tiene la parte administrativa de la Universitaria de Colombia frente a las pruebas Saber Pro del futuro, del presente y del futuro. Hoy hemos emprendido una tarea institucional que es bien difícil y es el de la capacitación. Y es el de la capacitación que siempre hemos querido llevar, porque profesor nuevo que ingresa a Universitaria de Colombia, desde nuestra plataforma virtual lo primero que hace es una capacitación en el modelo pedagógico de la institución, en el proyecto educativo institucional y en el proyecto educativo de programa. Siempre hemos tenido esa capacitación. Hoy hemos proyectado una capacitación en inteligencia artificial y es una capacitación que la hemos ligado a los temas de contratación. O sea, arrancamos en una fecha pasada, en el mes de septiembre, y vamos a terminar a finales de noviembre.
en inteligencia artificial, en capacitar a que nuestros docentes aprendan a manejar todos los modelos de inteligencia artificial, con profesores expertos e ingenieros especializados en los temas. Pero lo hemos convertido en una situación obligatoria, porque nos interesa que todos estén al mismo nivel de conocimiento frente a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial que se va a mover hoy en día y que va a cambiar muchísimo más que lo que ha venido cambiando desde el COVID-19 y desde lo que nos hizo variar el COVID-19 en la educación y sobre todo en la educación superior. Eso es un cambio muy rápido y muy fuerte. Y la inteligencia artificial viene siendo uno de los complementos más interesantes y de las ayudas más interesantes que pueden tener los docentes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero bien manejada, aportadas y trasladadas a la educación superior. Todo lo que un profesor puede hacer con su asignatura aplicando inteligencia artificial es de las cosas que uno ni siquiera se puede imaginar. Entonces lo hemos convertido en una acción que viene junto con los temas de obligatoriedad. Hay temas que son hartos, pero que hay que ponerlos en el tablero. Obligatoriedad. El 80% de la clase tiene que pasarla, el docente tiene que asistir al 80% de la clase. Tiene que certificarse en el curso de inteligencia artificial. El decano tiene que certificar que el docente hizo los Scrum, o sea, hizo toda la virtualización de su asignatura en el aula virtual de la institución. Para ir cerrando un poco el tema, mi profe Uriel, usted que ha sido parte de este proceso desde el 2018, cuando asumimos unas nuevas actividades frente a la preparación de los estudiantes, ¿cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos? ¿Cómo vamos en cifras? ¿Qué tenemos que resaltar? Hace un rato en una de sus intervenciones contaba que hemos crecido en lectura crítica, por ejemplo. ¿Qué otras cosas se encuentra a nivel de análisis sobre nuestro comportamiento frente a la prueba? Hay una cosa importante y es que el Ministerio de Educación ha venido fortaleciendo la normativa relacionada con la prueba Saber. Pero hace poco, a principios de este año, saca un acuerdo que es el Acuerdo 001 del 2025 y pues establece no solo esos compromisos que tienen las instituciones de educación superior en términos de la prueba y en términos del proceso de enseñanza y aprendizaje, y es que creo que hay unos aciertos importantes en que la educación o ese proceso que está adelantando la Universitaria de Colombia ha salido de las aulas. Entonces ya el conocimiento ya no se trata de un asunto estructural, sino que es un asunto colectivo en donde participan estudiantes y docentes. La infraestructura ha sido supremamente importante, el crecimiento de laboratorios, que la Universitaria de Colombia lo ha venido cumpliendo, el crecimiento de espacios como este, en donde hay una confluencia del diálogo y de la comunicación entre las academias, entre las facultades, entre los programas y la articulación de conocimiento entre unos y otros, entre unos programas y otros, derecho, comunicación, derecho, psicología, comunicación, psicología, todas las facultades con investigación. Entonces eso es un muy buen síntoma y creo que la Universitaria de Colombia tiene que apoyar y seguir obviamente fortaleciendo estos espacios de diálogo y que no los mire solo por un asunto de comunicación y que aquí es un proceso, un laboratorio de aprendizaje de comunicación. Estos espacios como radio, como Media UDC, son formas en las que los programas obviamente podrían tener otros procesos de aprendizaje que están más adaptados a la realidad y eso tiene que fortalecerlo la Universitaria de Colombia. Y viene creciendo de infraestructura. Es sorprendente ver cómo la Universitaria de Colombia viene creciendo en esos espacios y creo que los estudiantes sí van a encontrar un cuerpo docente comprometido, una administración comprometida y sobre todo unos estudiantes con unos espacios en donde van a ver y van a vivenciar el aprendizaje. Las modalidades son fundamentales, la virtualidad, los fines de semana, lo híbrido, la presencialidad,
Eso es una potencialidad que hay que destacarla y que sin duda alguna la universidad tiene que aprovechar esos espacios. Una última cosa, y es que no echen saco roto los análisis frente al tema de los Saber Pro, que no los echen saco roto y que comience a analizarlos, a presentarlos y a fortalecer las competencias de los estudiantes para que sigamos creciendo en un futuro, en un presente y en un futuro, y que bueno, está bien no llegar a los 10 primeros, pero es bueno estar en el puesto 2 entre los 15 primeros, y eso dice mucho. Hay una cosa importante, y es que el hecho de que nos sigamos evaluando de manera escalonada en el ranking también posiciona a la Universitaria de Colombia de que hay un paso entre el registro calificado y la acreditación de alta calidad, y eso no lo puede echar en saco roto la Universitaria de Colombia. Exacto, ahí tenemos nosotros resultados importantes porque estamos incluso por encima de entidades acreditadas. Claro, que eso fue lo que evaluó el estudio. Y es que lo que evalúa el estudio, y es que nosotros, por ejemplo, le ganamos a la universitaria, a la Uniminuto, que tiene 12.000 estudiantes, presentó 12.000 estudiantes, nosotros no llegamos a esa presentación de esos estudiantes, y estamos por encima de la Uniminuto de la sede de Bogotá, que es grandísima, que es una universidad que tiene cantidad de estudiantes. Nosotros no llegamos a ese número, pero pues estuvimos por encima de ellos. Le gana inclusive a la UNAP, que es una universidad pública con una gran cantidad de estudiantes a nivel nacional, y está por encima. Entonces esos datos hay que mirarlos y hay que analizarlos, y que pues de alguna manera la universitaria, doctor Hoyos, que yo sé que ustedes están haciendo el ejercicio y que ustedes los están mirando, y que pues bueno, es importante de aquí en adelante fortalecer esos análisis y revisarlos. Una comunidad que se presenta para el 9 de noviembre de 2025, la segunda prueba de este año 2025, 401 estudiantes habilitados para presentar la prueba. A esos 401 estudiantes, doctor Hoyos, un mensaje antes de despedirnos. El único consejo que les puedo dar, y que venimos avanzando con quien está coordinando el tema del Saber Pro, es que la asistencia a los cursos es realmente importante. Le quisimos dar algunos beneficios, que todos los estudiantes conocen esos beneficios, precisamente para incentivar la tarea de la asistencia y de esa pereza que traen desde sus colegios, o que las consiguen porque no pueden regalarle un tiempo a su conocimiento. Es mi recomendación. El curso es gratis, asistan a los cursos, prepárense para que tengan unos buenos resultados en el Saber Pro, y tengan la seguridad que un buen resultado beneficia también el tema laboral en el tiempo. Entonces, yo únicamente les recomiendo que tengan un buen curso, que asistan al curso. Bueno, y agradeciendo la presencia del doctor Guillermo Hoyos Gómez, rector de Institución Universitaria de Colombia, de nuestro profe querido, el profesor Uriel Bedoya Correa, muchísimas gracias por haber sido partícipes de este espacio. Colombia, ¿cómo vamos? Un espacio radial en Media y UDC, de opinión confiable, con voces autorizadas respaldadas en la academia y en la investigación y el análisis de temas nacionales. Hoy, el análisis sobre cómo nos está yendo, cómo vamos Universitaria de Colombia en las pruebas Saber Pro. A Comunicación 5, muchas gracias. A Alejandra Ortiz, que siempre está detrás de la producción de estos programas, muchísimas gracias. Colombia, ¿cómo vamos? En Media y UDC. Una feliz tarde. Esto fue Colombia ¿Cómo vamos? Un programa de radio IUDC. Gracias por acompañarnos en este análisis del país que somos y el que podemos ser. Nos escuchamos en una próxima edición, porque Colombia no se detiene. Y nosotros tampoco. Colombia ¿Cómo vamos? Hasta la próxima.